¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estoy de vuelta, una semanita en Río de Janeiro, donde me di cuenta que nada de todo lo que vamos a hablar ahora tiene sentido. La política no tiene sentido, las internas no tienen sentido y las listas no tienen sentido. Lo único que tiene sentido es estar en la playa con amigos. Dicho esto, bienvenidos a Punto de Partida. Voy a hacer de cuenta que todo lo que vamos a hablar a partir de la próxima hora y media me va a recontra interesar. ¿Cómo andas, Euge? ¿Bien? Podría decirse que no hace falta irse a Río de Janeiro para hacer cuenta de eso, ¿eh? Lo terminé de confirmar. Está bien, porque desconectás un ratito, te pones a ver una serie ahí, llegás a tu casa y te das cuenta que, che, todo esto que acabo de hablar, que acabo de escribir, que acabo de estar en todos lados, no tiene para nada sentido. No tiene para nada sentido. Nada, ni la volatilidad de las tasas, ni el bueno, eso más ponerle que sí. Eso ponerle que sí. Yo creo que sí, eso. Pero el domingo, yo volví el sábado, y el domingo me vi hablando con una candidata senadora. Sí. De una tercera vía que ya no existe, ya voló todo por el aire, y me explicaba por qué firmó, pero entonces sacó la foto y entonces después le dijo al otro, y cuando corté, le digo a Vicky, le digo, no tiene sentido esto. Estoy un domingo a la tarde tomando mate con vos y de repente estoy charlando con... Y de repente estoy hablando con esta candidata senadora que sabe que no va a entrar, no tiene sentido. En fin, dicho esto, vamos a ponerle sentido a una elección que es muy difícil de explicar. Y hoy tenemos no solo uno, sino 3 entrevistados. ¿Por qué? Porque hay vorágine electoral, porque se viene la elección en la provincia de Buenos Aires, la del 7 de septiembre, y después se viene la nacional. Entonces hay un montón de cosas dando vuelta, y lo más interesante es que empiezan a aparecer candidatos, dirigentes que uno decía, ¿dónde estaba? Y aparecen, que uno solía tomar algún café para entender la situación, y de golpe, listas electorales. Bueno, en el peronismo se dio un cierre donde fue, yo lo defino como ese matrimonio que se está a punto de separar, pero dice, todavía no. Quizás no se separa, quizás vuela todo por el aire, pero no fue en este momento. Y en la lista porteña hubo un consenso, ya veremos cómo está esa lista, y entre ellos está el exministro de Educación, Nicolás Trota. ¿Cómo anda, Nicolás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien. Yo sé que para vos sí tiene sentido, o no, y decir, bueno, pero ya estoy en este baile y bailemos, que ya está, no sé. No, yo creo que debe tener sentido porque las cosas que ustedes mencionaban nos afectan a todos los días, ¿no? Y la política se mete con nosotros todos los días. Desde el precio del bondi, sí, hasta las tarifas de servicios públicos, sí, hasta el acceso al crédito, o inclusive en este momento muy difícil, si uno tiene un familiar, un hijo, un padre con cierta discapacidad, ¿no? Lo que es el peligro que hay frente al cumplimiento de las prestaciones, ¿no? O que no se puedan acceder a los descuentos de los medicamentos como ocurría antes en el caso del PAMI. Me parece que la política se mete para bien o para mal todos los días con nosotros, por eso creo que las sociedades que más evolucionan son esas sociedades que más se politizan, ¿no? Más allá de la pertenencia partidaria, que haya una discusión política. Obviamente estamos en un momento de descrédito de la política y yo creo que eso se vincula a que desde el año 2015 hasta la fecha, sí, ¿no? Si vemos primero el proceso de recuperación post-crisis 2001-2002, los indicadores sociales y económicos no han sido positivos. Después podemos analizar los diferentes procesos. Digo, el gobierno de Macri, el gobierno del Frente de Todos, la pandemia, factores exógenos que afectaron también a la Argentina, pero la realidad es que los resultados de estos últimos 10 años han sido negativos. Sí. Y lo que me está pasando a mí con este cierre es que se está dando una discusión casi infantil en algunos sectores, donde uno dice, de afuera dice, por Dios, bajen la persiana, discútanlo, si querés no se enfrenten, y hablo por la lista del peronismo, pero salgan y digan, esta es nuestra lista y hasta acá, y no comunicamos más internas. Bueno, me parece que hay que ser consciente que esas diferencias existen, ¿no? Y que no hay que ocultarlas, pero creo que todos tenemos que ser claros en que la contradicción principal está en el gobierno de Javier Milei y su política. ¿Por qué hay que ocultarlas? Pues me parece que es saludable, no todos tenemos que pensarlo lo mismo en un frente político como es el peronismo, donde también hay intereses, hay desafíos personales, hay miradas distintas, hay comprensión diferente de por qué estamos como estamos. Me parece que es saludable. Después hay que bajar el martillo y resolverlo. Y yo creo que en particular la provincia de Buenos Aires, frente al ataque del federalismo, no solo a la provincia de Buenos Aires, sino a todas las provincias argentinas que está llevando adelante el gobierno, tenemos que abroquelar una agenda de defensa de la provincia, tenemos que dar discusiones profundas en el Congreso Nacional
frente además a la retracción del Estado Nacional en asumir corresponsabilidades en múltiples aspectos que hoy está renunciando. Digo, al mantenimiento de las rutas, al envío de recursos para sostener, por ejemplo, el incentivo docente, cosa que no hace, al desfinanciamiento de las universidades nacionales que están situadas, todas salvo la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de las Artes, todas en el resto del país. Entonces creo que eso impacta en este modelo no país que estamos viviendo, y la provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires sufre como pocos la situación económica, entre otros aspectos de apertura a nuestra economía, que atenta contra el empleo nacional. Visto con el espejo retrovisor, ¿tuvo sentido separar la elección bonaerense de la nacional? Es difícil, yo no estaba de acuerdo con la separación porque es un proceso inédito el que estamos viviendo, ¿no? El 7 de septiembre los bonaerenses vamos a elegir en 8 secciones electorales, sí. Nunca lo hicimos. Yo vivo en Vicente López, voy a tener que votar senador y concejales y consejeros escolares. La verdad que hay que ver cómo ocurre este proceso electoral. Pero bueno, fue una decisión del gobernador Kicillof. Ahora necesitamos tener un resultado muy positivo porque no hay octubre sin septiembre. El resultado nacional, porque no es provincial, es un resultado de una elección nacional que vamos a tener en septiembre, va a tener un impacto muy fuerte, no solo en la elección de diputados de la provincia, sino en la elección de Santiago del Estero de gobernador, en la elección que se va a dar en Tucumán de diputados, para mencionar un ejemplo. Así que creo que hay que poner la energía en ese sentido, con una agenda, creo yo, de defensa de la provincia de Buenos Aires. Pero, estado de situación, me acuerdo antes del cierre de listas. La Roque dice, están acusando a la Cámpora de un golpe parlamentario, me acuerdo, porque no le votaban las cosas del gobernador. ¿Qué garantía tiene quien vota a una lista peronista, y ahí voy a la de septiembre, que esa lista peronista, qué garantía tengo que Mayra Mendoza va a votar los proyectos del gobernador? Pero, Ramón, nosotros no estamos, por lo menos yo, no estoy discutiendo a la Cámpora, al Cuervo Larroque, al jefe de gabinete de Axel, a Carly Bianco. Me parece que si no somos conscientes que la contradicción principal y el desafío que tiene la provincia en marco de gobernabilidad se vincula al ataque de Milei. Milei hace no muchas semanas dijo que había que intervenir la provincia de Buenos Aires. Entonces, en esa situación estamos. Yo creo que la discusión que tenemos que llevar adelante es cómo logramos aumentar la masa de recursos que le deben corresponder a la provincia de Buenos Aires, que aporta mucho más al Estado Nacional de lo que el Estado Nacional le devuelve. Esa es la discusión, porque si queremos mejorar la seguridad de los bonaerenses, queremos mejorar la educación, la salud, necesitamos un Estado inteligente, eficiente, pero con mucha más presencia frente a la retracción del Estado Nacional que desfinancia a la provincia de Buenos Aires. La provincia produce 35-36% de la riqueza, de los recursos, y recibe menos del 25%. Ahí hay un gap. ¿Es consciente la lista peronista que el que está enfrente es Milei y después de la elección el que está enfrente no es el gobernador? Pero nunca estuvo enfrente, por lo menos de mi mirada, nunca estuvo enfrente del gobernador. Cuando no le votaron el presupuesto. A ver, me parece que el peronismo, yo creo que esa discusión, Ramón, el peronismo no es la mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras, necesita la construcción de consenso con las demás fuerzas, ¿no? Ya sea con el radicalismo, con el PRO y con la fuerza libertaria, que está dividida en el caso del Senado de la provincia de Buenos Aires. Sí. Ahora, yo creo que es fundamental ser conscientes de eso. No alcanza con oponernos o defender a la provincia lo que son las políticas de Milei, ¿no? Que además empieza a florecer los peores resultados de estas políticas. Lo peor con Milei está por venir, en términos de resultados sociales y económicos. Y lo que tiene que hacer el peronismo también es construir una alternativa que vuelva a seducir y darle esperanza a la sociedad de cara al 27. Y ahí no sobra nadie en el peronismo hoy. Nunca el peronismo estuvo en un momento de tanta debilidad desde que recuperamos la democracia como ahora. Tenemos menos gobernaciones en la historia, en un proceso de balcanización además del peronismo. Ahora muchos gobernadores se acordaron que tienen que ser opositores a estas políticas de Milei. Bienvenido sea. Tardaron 1 año y medio coqueteando con Milei, levantándole las manos sus diputados y senadores. Pero bueno, creo que las cosas se van acomodando. ¿Cómo quiénes? No, como Jaldo, ¿no? Que encabeza la lista en Tucumán, pero rompió el bloque del peronismo y creó un bloque de 3 diputados que eran levantamanos fanáticos de Milei. No lo juzgo, cada uno tiene sus responsabilidades, yo soy muy crítico de eso, pero bienvenido que
ha asumido una posición clara contraria a estas políticas. Ahora, nunca tuvimos un momento de tanta debilidad. Eso marca una reflexión, eso debe marcar la necesidad de también asumir nosotros una agenda futura, de hacernos cargo de las cosas que no pudimos resolver. Digo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que implicó el endeudamiento, ese aporte de campaña a Mauricio Macri, que pese a esos 50.000 millones de dólares no lograron evitar su derrota, no tuvimos la capacidad en un momento excepcional como la pandemia de negociarlo de otra manera. Ahora tenemos un segundo aporte de campaña que fue el de Milei. Yo creo que en el Congreso Nacional tenemos una discusión seria de cómo por segunda vez el Fondo Monetario Internacional ha violentado la normativa interna y le ha dado a la Argentina más del 1000% de la cuota parte de deuda que la Argentina puede recibir por lo que ha aportado al fondo. Todo eso hay que discutirlo. Si nosotros no resolvemos el frente de endeudamiento, va a ser imposible que la Argentina se desarrolle. Y esas cosas hay que discutirlas con coraje. No podemos volver a ser un peronismo dubitativo, un peronismo light como ocurrió en el pasado. Y esa es la discusión que tenemos que dar de cara a la sociedad en un gobierno, además, que despliega el de Milei una crueldad y un discurso de odio todos los días. Ahora, si bien vos estás sanando un montón de proyectos o de visiones que decís comparte el peronismo en su conjunto, en vez de un esfuerzo por la unidad, se ve una unidad forzada desde afuera. Entonces, digo, lo que se está traduciendo como mensaje es esa unidad forzada por hacerle frente a Milei en vez de todo este tipo de cosas que estás diciendo ahora. Bueno, yo creo que eso es lo que hay que trabajar. No sé si es forzada o no sé si a muchos peronistas los une el espanto. Yo creo que al peronismo nos debe unir un marco de responsabilidad y un proyecto, ¿no? La lucha que nosotros tenemos que emprender es por las ideas que nosotros pretendemos representar, haciéndonos cargo de las equivocaciones. Digo, Milei no nació de una palmera, ¿no? Milei es la respuesta, como ocurre en otros países, a una desconformidad democrática, que se vincula a que la política no logró una tarea muy simple, un proceso de resolver progresivamente las inquietudes sociales. Las agendas sociales van cambiando. Digo, y no logramos hacer eso. Después podemos hablar de la pandemia, del fondo, de la guerra, de la sequía, todos esos aspectos. Ahora, la sociedad en la política no está buscando excusas, está buscando respuestas. ¿Te sorprendió, ahora que pasaron ya casi 2 años, Milei como presidente? O sea, ¿qué viste? ¿Qué te sorprendió para bien y qué te confirmó o te sorprendió para mal? No sé si me sorprendió. Me parece que es un gobierno que hace un fuerte ejercicio de la autoridad, rozando muchos aspectos de lo que es violentar la división de poderes, ¿no? El despliegue inicial, ¿no? De ese mamotreto que era el DNU, la ley bases, que muchos sabemos después que no fue realizado muchos de esos aspectos ni siquiera en territorio argentino, sino se contrataron consultores de otros países, implica, ¿no? Un divorcio muchas veces con la realidad del país. Creo que ahí vemos, ¿no? un presidente que tiene una decisión de llevar, creo yo, a la Argentina en un camino absolutamente equivocado. Lo que no me sorprendió es su discurso de odio. Destacás por la experiencia fallida del peronismo. Yo anoté, dijiste, peronismo light, dubitativo, que por lo menos viste un tipo que vos considerás que el camino es cerrado, pero dijo, bueno, es acá. Para el mal, tiene convicción, ¿no? Y despliega un discurso de odio todos los días, ¿no? Y me parece que lo que nosotros no podemos naturalizar es ese discurso de odio, ese comportamiento. No es lo mismo insultar o no a los periodistas, como lo hace directamente Milei todos los días. No es lo mismo insultar a un sector importante de la sociedad. No es lo mismo tratar de ir por arriba de las instituciones de la democracia. Yo creo que eso es el llamamiento que tenemos que hacer a la sociedad. No es lo mismo tener la voluntad de mejorar la educación que atacar el sistema educativo y traccionarle negativamente todos sus recursos. Me pongo mileísta. Te digo, sí, quise meter jueces por decreto. Fui para atrás, no los puse. Te estoy vetando tus leyes, pero en un concepto legal. Gobierno por decreto porque vos me aprobaste una ley base con facultades extraordinarias. ¿Dónde está mi ilegalidad? ¿Dónde está? Miremos el primer DNU con una Corte Suprema. Lo saqué. No, pero con una Corte Suprema que mira para otro lado es un escándalo. Digo, la cantidad, la Corte Suprema. La Corte Suprema, no. Y después, después termina desplegando discursivamente, como ocurre
con Donald Trump, con Orbán, ¿no? Un discurso de odio con ciertos esquemas de este neofascismo. ¿No es ilegal? No lo sé, ¿eh? No lo sé. El discurso de odio encabeza el presidente. Veamos, el otro día vi que hubo un fallo de un juez que no lo obligó a Milei a sacar un tuit agrediendo pero a después hubo un fallo que lo revirtió, que dijo no lo tiene por qué quitar. Por eso mismo, eso es lo que estoy diciendo, ese fallo que dice que no. Yo eso no lo comparto, y mucho menos porque este es un gobierno que intenta generar conversación a partir del discurso de violencia. ¿No? Y que no es algo que inventa Milei, es algo que vemos en muchos lugares del mundo. Y la democracia no es eso. Yo creo que la democracia es un proceso de escucha. Obviamente puede haber un marco de disputas legítimas de miradas distintas. Pero yo creo que en la democracia, después que nosotros sufrimos quizás la dictadura más violenta de América Latina, lo que tenemos que sacar todos y todas de la mesa es la palabra enemigo. En el marco de la política no puede haber enemigos, puede haber adversarios, pero nadie puede plantear hay que aniquilar al otro, nadie puede tratar de establecer que el otro es un animal para denigrarlo, como ocurrieron en procesos que después se transformaron en procesos totalitarios en la Europa del siglo XX. ¿Vos crees que esto va camino a eso? Mira, Ramón, yo recuerdo que en la campaña muchos que veían a Milei como el mal menor decían es un loquito, pero en el Congreso lo vamos a parar. Y después muchos gobernadores, apretados por la necesidad financiera de recursos, le levantaban la mano a cosas que en privado decían que era una barbaridad. Entonces, me parece que la Argentina tiene un marco institucional que yo estimo que le va a poner un freno a esto. Pero el principal freno que le tenemos que poner, todos que estamos a 1 o 2 grados del ajuste de Milei, porque tenemos un familiar con una discapacidad, porque estamos frente a la incertidumbre siendo estudiantes de una universidad nacional, ¿qué va a pasar con el cuatrimestre? Porque si sos investigador, estás buscando otro laburo, porque estamos viviendo en este momento el nivel de inversión más bajo en investigación, ciencia y tecnología por parte del Estado, inferior a lo que se invirtió en la crisis del 2001-2002. Ese no es el país que creo que la inmensa mayoría de los argentinos. ¿Tiene un activo el gobierno? Ha disminuido la inflación. Eso es un aspecto real después de lo que fue el cierre del gobierno del Frente de Todos y la inercia inflacionaria con la que venía y la devaluación del 118 de Milei Caputo. Ahora, a un costo enorme. La apertura de nuestra economía, ¿no?, que se hace en un proceso acelerado, está precarizando el mercado laboral que ya venía mal y al mismo tiempo está empezando a destruir empleo. Lo que nos va a costar reconstruir todo eso va a ser un camino de largo aliento y de mucha complejidad. Y esas son las discusiones que tenemos que dar en el marco de la democracia en el Congreso. Ahora, yo creo que en octubre, aquellos que piensan que la agenda que va a venir de Milei, desde mi mirada, que va a ser flexibilización laboral, ¿no?, destrucción del sistema previsional, aquellos que ese tema no lo preocupen, acompañan a Milei. Yo creo que la sociedad en los procesos intermedios tiene que generar... Pero vos estás de acuerdo que es necesaria una reforma laboral. Yo creo que tenemos que reducir la jornada laboral para que trabajemos todos, sosteniendo el nivel salarial, ¿no? Yo creo que tenemos que darle una respuesta al 50% de los trabajadores que están en la informalidad, que no han sido incorporados a lo que es el marco normativo actual, que es la ley de contrato de trabajo. Yo no quiero trabajadores con menos derecho. Yo quiero trabajadores con más derecho. Y para eso tenemos que tener un proceso que dinamice nuestra economía. Miremos a Donald Trump. Donald Trump lo que está haciendo es defendiendo su economía, generar trabajo para los estadounidenses. Nosotros regalamos nuestra economía. Me acuerdo cuando ustedes eran gobierno, era ¿por qué no plantean ustedes la reforma laboral si todos estaban de acuerdo? Yo creo que hay que ir a un esquema de actualización del mercado de trabajo, del universo del trabajo, sí, estoy completamente de acuerdo. Todos esos trabajadores que no han conocido aguinaldo, vacaciones pagas, obra social, ¿qué le vamos a hablar? ¿De derechos que nunca han conocido? Bueno, tenemos que generar un marco de discusión en ese sentido. Claro, cuando fueron gobierno no lo hicieron. Sí, en un gobierno... Jugar ser oposición. No, bueno, pero por eso, yo creo que el peronismo lo que no puede ser es reactivo. ¿No? Nosotros no solo podemos reaccionar frente a un proceso de una reforma laboral. Te doy un ejemplo. Righi. Nosotros no es que nos tenemos que oponer al Righi o al Rigi. Nosotros tenemos que generar un plan de inversión de capital externo en la Argentina que sirva para el desarrollo nacional, que nos permita traer dinero de extranjeros a la Argentina para generar industria, valor agregado. Tenemos que sacarnos ese karma
histórico de la Argentina, que exportamos nuestros ahorros e importamos deuda. Entonces me parece que hay múltiples aspectos que tenemos que discutir con seriedad compartiendo esto. Hay que generar una agenda positiva. ¿Hay que actualizar el mercado del trabajo? Sí. Ahora eso no debe ser que deroguemos la ley de contrato de trabajo y esa supuesta reforma, que estoy seguro que la va a querer llevar adelante Milei, se asocia a la destrucción de derechos para garantizar empleo, cosa que en la historia argentina no ha ocurrido. Mirá, yo realicé una serie de entrevistas a presidentes durante mucho tiempo. En una buena sección. Y en uno de los diálogos con Dilma Rousseff, ¿no? Que es economista Dilma. Y le pregunté a Dilma de qué se arrepentía en su gobierno, ¿no? De cuál fue el error que quizás ella tuvo. Recordemos que ella tuvo ese juicio político exprés, esa destitución. Dilma me decía, mira, de lo que yo más me arrepiento es haber reducido impuestos que me reclamaba el sector empleador de los empresarios para que a partir de allí me iban a generar empleo. ¿Qué terminó pasando? Lo único que hice fue maximizar la rentabilidad. Entonces creo que hay que dar una discusión frontal, hay que generar un pacto entre el sector trabajador, el Estado y el sector empresario frente a los desafíos que nos impone la inteligencia artificial, que nos impone este proceso tecnológico que destruye empleo, ¿no? Viendo todas las variables positivas que tiene la Argentina para generar ese salto de calidad en términos de empleo, de inclusión. Ahora, lo tenemos que dar, sí, pero no se da con un marco de griterío, de enojo o pensando que tenemos que destruir el Estado para generar un mejor futuro. Eso no ocurrió en ningún lugar del mundo. Gracias, Nicolás. No, muchas gracias a ustedes. Bien, breve corte, después de Nicolás Trota, más candidatos para las próximas elecciones. Gracias por esperarnos, vamos a ir dando vueltas entre peronismo y después viene Emma Ferrario, que es dirigente porteño, legislador porteño, y bueno, ahí quedó, ¿no? ¿Qué está pasando con el PRO? Hay una situación que seguramente ustedes están notando, que cuando leen quién quedó en cada lista dicen, pero este no estaba con tal, sí quedaba con tal, y después se puso el buzo violeta, el otro pasó de violeta a naranja, de naranja a amarillo, y en el correr de los días, quien estaba enemistado con uno, ahora es amigo. Se me viene a la cabeza Urtubey en Salta. Urtubey era un enfrentado, tenía su bandera anti-K, y dijo, bueno, se acabó, tengo que estar acá adentro. Es uno de los tantos ejemplos que quedó en el peronismo a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires, quería dar un ejemplo para ya tirarle con todo a Agustina Propato, pero se me escapó de la cabeza. Sí. Agustina Propato es diputada nacional y está en la lista nacional en el 8º lugar en la provincia de Buenos Aires por el Partido Justicialista, Frente Patria. ¿Tienen el sello del PJ? Sí. Por la duda, sí, claro. Por la duda pregunto. ¿Si tiene el sello del PJ al frente? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, pará. Y es una lista muy peronista, además. Itaí Hackman es cabeza de lista. Es diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires y no es peronista. Bueno, precisamente porque hemos construido una alianza que expresa toda la diversidad de las corrientes que tiene nuestro partido, que es movimentista. O sea, a diferencia... Pero es cabeza de lista. Bueno, bienvenido sea esta pluralidad, bienvenido sea que está el respeto a otras expresiones que no son PJ clásico, pero que también están, digamos, confluyendo en esta conducta de responsabilidad política histórica, ¿no? O sea, acá hay una realidad. Gobierna Javier Milei. Sí. Tiene un modelo económico que está generando estragos en nuestros principios irrenunciables, que es una Argentina productiva, de trabajo, industrial. Está dándole la espalda y pasando la motosierra a los lugares donde dijo que no iba a pasar la motosierra, en los jubilados, en los discapacitados, en las universidades, en el sueldo de los docentes, en el transporte, en las provincias. Entonces, ¿qué pasa frente a eso? Bueno, la responsabilidad política de todos los espacios que confluimos en este ideario, estamos acá, en Fuerza Patria, poniéndole lo que decimos nosotros, un límite a Javier Milei. Un Javier Milei que claramente ha expresado en relación a lo que se disputa ahora en una elección intermedia, que no quiere un Congreso funcionando. Él quiere un modelo fujimorista. Él quiere, digamos, manos libres para seguir avanzando con el desfalco que hace y que lo hace de manera muy eficaz. Yo siempre digo que el gobierno... Es eficaz. Es muy eficaz. El gobierno de Javier Milei tiene mentes, cabezas, cerebros muy profesionales atrás de eso. De hecho, cabezas transnacionales. Y meten 10 goles por día. Todos en contra de la Argentina. Todos. Pero si uno hace una lectura y estudia el boletín oficial diariamente, ve que su modelo es muy exitoso,
es vertiginosamente, digamos, destructivo para lo que es la Argentina productiva que nosotros defendemos, para el trabajo que nosotros defendemos, para el cuidado de los activos estratégicos de la nación que nosotros defendemos y que él los rifa, que dicen él y sus aliados, que por suerte se cristalizó, que son lo mismo, ¿no? El PRO, el Partido Republicano, es lo mismo que Javier Milei. ¿Por qué? Porque representan lo mismo. Y nosotros en Fuerza Patria también representamos lo mismo. Totalmente estamos en las antípodas de lo que ellos representan. Pero ellos dicen siempre que el Estado es una porquería, que es el maligno, que todo lo que está en el Estado, estos activos estratégicos que yo les digo, son despreciables. Ahora bien, esos activos estratégicos que son las empresas públicas del Estado, ellos después las quieren tener en sus declaraciones juradas. Se las transfieren. Eso que es tan malo... Ahora, pará. Una buena, bajó la inflación. Sí, bajó la inflación. ¿Vos te enteraste? Sí. Yo creo que los índices celestiales... Sí, yo me enteré. ¿Te alcanza el dinero para llegar a fin de mes? Sí, yo me enteré. Yo convivía con una inflación del 6% en la última de Massa. ¿Fue 6? ¿8? No. Después vi la devaluación y 12. 12%. Está bien, esa yo siempre la tomo compartida. Yo vivía con una inflación del 6 y vivo con una inflación del 1,5. No sabes cómo lo estoy sintiendo. Ya lo creo. ¿Sí? ¿Te alcanza el salario para llegar a fin de mes? No me alcanzaba en 2023. ¿Por qué? Porque pude negociar. Pude recomponer lo mío para atrás y como la expectativa empezó a caer, empecé a notar que mi sueldo, por lo menos, no tengo que salir del 1 al 7 a comprar dólares. Yo te quiero decir, Ramón, que sos uno de los pocos argentinos asalariados que puede tener el privilegio de decir que le alcanza el salario. Ya sé. Concretamente en 2023 te pasaba digo, lo mismo. Digo, si ustedes no, desde mi punto de vista, si no anclan en este tipo frenó la inflación, pero nosotros podemos proponer algo superador a esto que ya es un problema resuelto, siento que están negando algo que el argentino rogaba con demencia. La inflación es realmente un cáncer para la economía de cualquier argentino que empuja el carro. No tengo ninguna duda. Si hay algo que me caracteriza en la política, y por eso tengo, digamos, personas que me cuestionan en todos los sectores políticos, es que siempre soy coherente. Y cuando gobernó Alberto Fernández y los salarios estaban por debajo de la línea de la pobreza, lo dije, lo vociferé. Lo mismo que vociferé mi negativa a avanzar con el Fondo Monetario Internacional cuando, si querés, los propios lo proponían. No voy a negar las cuestiones racionales, razonables, indiscutibles. Ahora bien, lo cierto es que el avance en materia de desacelerar la inflación, claro que es un objetivo del peronismo, siempre lo fue. Nadie puede convivir con la inflación y sabes perfectamente que es un tiro a la clase trabajadora, a la Argentina productiva. Dicho eso, a mí la sensación que me quedó es, entonces, ustedes sabían del problema, lo sabían, porque yo no creo que lo hacían adrede, pero mi conclusión fue, no saben cómo resolverlo. Ramón, hay una situación real. O sea, siempre el pueblo es el que escruta este tipo de cosas que son trascendentales. El pueblo le dijo a esta fuerza política a la que vos te referís, que en ese momento no se llamaba Fuerza Patria, que no lo volvía a elegir. Está bien, ¿verdad? A ver, dicho esto, los principios que nosotros los peronistas representamos, yo como parte de una expresión política dentro de esta alianza, que tengo un liderazgo declarado y del cual me siento orgullosa, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, nunca tuvo esa situación de salarios por debajo de la línea de la pobreza. Es más, teníamos los salarios más altos en equiparación de dólares de la región. Ese modelo es el que yo creo, el que yo defiendo. Por eso le dije que no al Fondo Monetario Internacional cuando gobernaba Alberto Fernández y cuando gobierna Javier Milei. Pero yo lo sostengo porque soy coherente. Javier Milei decía, igual que Spert, que el Fondo Monetario Internacional era irse a la B. Ahora parece que es la mejor receta. Y son los primeros y los mejores alumnos del Fondo Monetario Internacional y tienen los papelitos para ejecutar la reforma previsional, impositiva, tributaria, laboral, que el fondo les pide. O sea, ahora sí están celebrando ir a la B. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional resulta que es la jefatura de la campaña de Javier Milei. Y no lo digo yo. Lo dice la propia presidenta, es la propia directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, que se sienta en una mesa como estamos nosotros en una conferencia de prensa y dice, los argentinos no deben modificar el rumbo del modelo. Es la jefa de campaña de Javier Milei. Esto es, a ver, vamos a otro tema. Esta es la reforma de financiamiento de los partidos políticos que Javier Milei proponía. Entonces, ¿inflación estoy de acuerdo? Por supuesto que no. Soy trabajadora. Mi procedencia de clase, si querés, determinó dónde estoy parada.
determina mi adscripción a la doctrina del peronismo, que es la doctrina de los laburantes. Yo digo que el peronismo es la mayor conciencia social que tiene y de pertenencia de clase un trabajador de la Argentina. Entonces, dicho esto, más allá... Pero no vivías de tu sueldo. Esa es la gravedad que ustedes no entendieron. Vos no vivías de tu sueldo, del 1 al 7. Esa fue la diferencia. ¿Cómo no te entiendo? Vos no vivís de un sueldo. ¿Cómo no? Todos los trabajadores vivimos de un Vos no ingreso. vivís de un sueldo. Vos no vivís del sueldo de diputada. Bueno, los diputados no tenemos sueldo, tenemos una dieta. Bueno, vos no ¿Saben vivís que, de por ejemplo, tu no dieta. tenemos Vos no aguinaldo? vivís... ¿Cuánto gana un diputado? ¿3 millones de pesos? ¿Cómo no vamos a ¿Cuánto vivir? gana ¿Cómo un no diputado? vamos? Sí, claro. ¿Cómo no vamos a vivir? ¿Tu de nuestro único sueldo? ingreso son 3 millones de pesos como diputada? Y un puchito más que soy monotributista. Sí, claro, ese es mi ingreso. Vos y Sergio Berni viven de su salario. Sí, claro. Vos me estás preguntando a mí. Yo tengo una declaración jurada patrimonial, como cualquier funcionario público, que tiene absoluto acceso público a la información, o sea, la podés ver. Yo soy una diputada, Ramón, mira, te voy a decir algo que el otro día, en términos un poco también, cuando nos chicañamos entre los diputados, ¿no? Yo soy una diputada nacional que no paga bienes personales. No tributo porque no llego. Entonces, dicho esto, no te voy a hacer un raconto de mi historia personal porque a nadie le interesa. Y además está como una posibilidad de acceder a la información pública porque yo hago una declaración jurada como todos los miembros del Congreso. He propuesto hacer un ranking, debo ser una de las más pobres, pero quédate bien tranquilo. Si eso te da alguna tranquilidad desde el punto de vista de ese escrutinio... Yo no sé cómo llegas a fin de mes. Es complicado, te lo aclaro, es complicado. Porque aparte yo soy de Zárate. Y en muchos casos tengo que estar prácticamente en Buenos Aires porque soy diputada nacional hace 4 años. Como le pasa mucho, pero no voy a hacer una cuestión de solidaridad con los diputados porque hay población en la Argentina que sufre mucho más que nosotros. A mí me parece incluso una falta de respeto y un poco de demagogia hablar de los ingresos, independientemente de que puedo cuestionar y puedo ser también, o sea, porque no soy en ese sentido comedida. A mí me gusta vivir con las contradicciones y de hecho creo que de las contradicciones y de las discusiones y de poner las cosas sobre la mesa salen las posiciones más sólidas, más respetuosas y más edificantes. Ahora, parecido a lo que le preguntamos recién a Nicolás Trota, el mensaje no llega, el mensaje que está llegando hoy en día es el de forzar la unidad hasta lo que se pueda porque enfrente está Javier Milei y vos misma lo dijiste al inicio, le venimos a poner un límite a Javier Milei. Y en cambio nos escuchan propuestas, entiendo que el peronismo tiene una visión de país distinta, que la conocemos porque han gobernado y todo lo que charlamos recién, pero hoy en día no está sobre la mesa. Mira, Eugenia, yo te voy a contar algo. Viste que hubo una fake, viste que estamos en épocas de fake. Igual estoy haciendo un proyecto de eso, ¿no? Para que las fakes, y sobre todo en estos tiempos electorales, tengan que ser, inmediatamente resarcidas por quien las reproduce, que acaba de pasar con Karina Milei, ¿no? Que dijeron que tenía un Rolex, que la verdad que me importa 3 belines de Karina Milei tiene un Rolex. Lo que me importa de Karina Milei en realidad son otros aspectos. Me interesa cuál es la responsabilidad en el caso Libra, me interesa, cómo ejecuta su incidencia en este gobierno, pero después se desembaraza, que no va al Congreso a dar explicaciones de nada cuando se la convoca, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho eso, perdóname, me perdí. Me dijiste las ideas. Sabemos que hubo una fake, creo que en contra del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, en donde trucharon, que decía que no tenía ideas. A ver, ustedes ya saben que yo soy parte del Partido Justicialista. Del Partido Justicialista que preside Cristina Fernández de Kirchner, la principal líder de la oposición, y si no que vengan y me lo discutan, y que está proscripta, ¿no? Esta es la Argentina que estamos viviendo, porque también hay que poner contexto, texto y contexto. Está condenada. Está condenada por una corte, digamos, integrada por decreto, luego ratificada, y también está condenada, bueno, es un mecanismo nuevo, o sea, bueno, a ver, hay nuevas formas hay nuevas formas de acorralar a la oposición. No puedo evitar. Ahora bien, lo que quiero decir con esto es, miren qué paradoja, ¿no? Decir que la expresión de este movimiento del peronismo, que tiene, como dijimos, un montón de vertientes, porque tiene el Principios y Valores, Patria Grande, Frente Renovador, el PJ, el sindicalismo, o sea, todo ahí. El resto de la lista de expert son todos un casting, sin historia política. Bueno, un casting en la mayoría de los casos. ¿A qué te referís con un casting? Con un casting, o sea, no tienen una trayectoria política, un paquete de ideas que vos digas, bueno, esto van a venir a representar el Congreso. Este espacio... Pero ¿qué le suma este eso? Espacio, bueno, está bien, eso es un tema... Es como gente nueva. Eso es un tema de las cabezas transnacionales que piensan cómo seguir avanzando con el desfalco de la Argentina y lo hacen muy bien. Ahora, dicho eso, este espacio que fue víctima de esa acusación y que se replica, fíjate cómo se replica acá también,
Es un espacio que no solamente tiene ideas claras, las ha puesto en acción y tiene una doctrina escrita, diseñada, desarrollada. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Ideas nuevas en función del ayornamiento de esa doctrina, sí, por supuesto. A ver, nosotros queremos en la Argentina productiva, no queremos una Argentina en la timba financiera. Una Argentina en la timba financiera es la Argentina de Milei, que te dice, tengo el 1,5% de inflación, pero a ningún laburante le alcanza la plata, que tiene sueldos, salarios mínimos vitales y móviles en 322.000 pesos, jubilaciones en 314.000 pesos, ¿no es verdad? Y una canasta básica alimentaria de 512.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Esos son índices que lo dice Milei, ni siquiera lo digo yo. Y después dice que tiene una tasa de inflación del 1,5, pero resulta que a ningún laburante le alcanza la plata. A ningún laburante le alcanza la plata. Que la Argentina tiene un éxito en turismo rotundo, pero de argentinos que les alcanza la plata, que se van a vacacionar afuera, porque la Argentina, aparentemente, según los gringos, tiene inflación en dólares. En dólares. Si vos vas al supermercado y me decís que gastás en una compra familiar para una familia menos de 100.000 pesos, yo te traigo un premio. ¿Sabés cuánto es 100.000 pesos? 1/3 del salario mínimo vital y móvil de Milei. ¿Sabés cuánto es el salario mínimo vital y móvil de Milei? 5 tanques de combustible, 30 kilos de asado. Entonces, decime por favor, ¿dónde está el éxito de la desaceleración inflacionaria? Porque ningún laburante se entera. Yo soy de Zárate. Cordón industrial, parte del cordón industrial más importante del Cono Sur. Ni que hablar de la provincia de Buenos Aires, que es el corazón productivo de la provincia de Buenos Aires. Está Toyota, la industria automotriz, está considerando irse en la Argentina de Milei. En la Argentina libertaria, que dice, no intervengo en la economía, pero ¿sabes qué hace para no intervenir en la economía? Dice, bueno, libero el mercado. Vaya si no interviene en la economía, porque no solamente está fundiendo al laburante que no le alcanza la guita, también al empresario. También el empresario. No tenía el dato de que Toyota porque cuando vos no tenés mercado interno, cuando vos no tenés guita circulante del asalariado. Entrevisté a uno de los directores de Toyota. 500 despidos hay en Toyota, ¿lo sabías? Está bien, Ramón? pero pará. Y está conversando, hay conversaciones que todavía no son claras, en la posibilidad de irse a Brasil. 500 despidos hay en este momento en Toyota. 500 despidos. Están cerrando químicas en la... Avisale a Pinanelli entonces que reaccione. Claro, por supuesto. A todo el sindicalismo. A todo el sindicalismo, que por supuesto esta lista integra a muchos sindicalistas, porque de esto se trata. Un modelo que está contrastando con un modelo antiindustrialista que lo que está generando es un desempleo brutal. Ustedes lo saben igual que yo, y no necesito ir a ninguna encuesta, que las hay, que la mayor preocupación de los argentinos hoy es el desempleo, es quedarse sin trabajo. Sí, no se nota en la cifra oficial porque... No, sí se nota. Van al... Bueno, déjame terminar una idea. Alguien de gobierno me reconocía hace una semana, no se va a ver porque hay tanto furor de aplicación que esa persona aparece como semiocupada. Claro. Pero en realidad es un desocupado. Efectivamente. Estaba confirmando tu dato, pero... Bueno, efectivamente. Hay un nivel de desempleo en Argentina que no es un capricho de una candidata de Fuerza Patria ni de un miembro activo hoy del Congreso, en donde lo denuncio en cada oportunidad. Es una realidad que se impone. Yo te daba el ejemplo de Toyota, pero te puedo dar el ejemplo de que están cerrando fábricas químicas. Yo los invito a venir a Zárate. Pero en este momento les voy a dar el ejemplo de que la metalmecánica está totalmente comprometida, que la metalurgia está y no lo dije yo. ¿Saben quién dijo la metalurgia? Y de la crisis del acero en la Argentina, con todo eso, lo que significa en todo lo que tiene que ver con los componentes de la producción, lo dijo el propio Paolo Roca. El mismo que le regalaron petrol en Vaca Muerta, dijo, están matando la industria del acero. ¿Qué significa en mi región, en la región productiva de la provincia de Buenos Aires? Miles y miles y miles de despidos. ¿Qué argentinos quieren que festejen la desaceleración inflacionaria si te quedás sin laburo? Ahora, igual de todas maneras, integran la lista sindicalistas, como bien vos decías, para representar a los trabajadores y demás, pero no están haciéndose cargo de una crisis de representación que tienen hoy ese sindicalismo, que no tiene la misma fuerza que tenía hace varios años, y como bien dijimos recién, en las estadísticas aparecen como subocupados quienes están trabajando en aplicaciones o de alguna manera medio informal, medio formal, en un híbrido, que hoy en día no encuentran representación en quienes supuestamente deberían justamente abogar por el pueblo trabajador, que viene a ser el movimiento peronista. Bueno, la verdad es que la crisis de representación me parece que es algo que está tocando la puerta de todos los sectores que intentamos representar, ¿no? El sindicalismo, la política. Sí. La política facciosa, fragmentada, que yo también creo que es parte de un plan.
Yo también creo que es parte de un plan. Y no solamente se ve como un fenómeno a analizar, digamos, en un mapa de situación de laboratorio sociológico, en la Argentina se ve en toda la región por lo menos. Y claramente tiene finalidades. O sea, la postura timorata de algunos sectores de la dirigencia sindical frente a lo que está pasando, frente a una reforma laboral que todavía no llegó al Congreso, que es un mandato que da el Fondo Monetario Internacional y que Milei está más que dispuesto a cumplir. ¿No crees que necesitamos una reforma laboral? Mira, yo te voy a decir algo. No tengo ninguna duda que en otro contexto nos perdimos la oportunidad de hacer una reforma laboral. Pues yo ya te dije que yo comedido no tengo con nadie. Ahora bien, ¿sabes cuál es la reforma laboral más efectiva y más inapelable que uno puede implementar? La que hay ahora, el miedo a perder el trabajo. Cuando uno tiene miedo a perder el trabajo, no puede pactar condiciones de trabajo, no puede pactar condiciones de empleo, no hay posibilidades de discutir. Una persona que hoy se sale excluida del sistema laboral, en donde tampoco hay oferta de trabajo porque hay una matriz financiera. Pero hay un montón de puntos, como por ejemplo lo que son los juicios laborales. ¿No crees que eso hay que modificarlo? Eso te digo, yo creo en gran medida que hay que discutir un sistema nuevo en cuanto al régimen laboral, al régimen tributario, pero que nunca sea regresivo para el sector trabajador, para el que empuja el carro en Argentina. No, yo no dije eso. Por supuesto, también hay que cuidar al productor. Sí, claro, hay que cuidar al productor y hay que cuidar al empresario, que Milei no lo está cuidando. No lo está cuidando. Bueno. De hecho, te estoy diciendo, Paolo Roca, que le dieron Pecpetrol, que le dieron muchas mostradores importantes de la Argentina, está diciendo, yo como empresario, la verdad que me están haciendo pedazos, porque la apertura irrestricta de las importaciones, esta cuestión de, nosotros no intervenimos en la economía, es una mentira falsa de toda falsedad. Miren, le voy a robar una frase que dijo el otro día Felipe Piña, que me pareció extraordinaria. Yo no soy economista, yo soy abogada, entonces a veces, viste, estas cosas de poner muy mundanamente las cuestiones, me las compro porque digo, en este lenguaje entiendo yo. Él dijo, no hay una mentira más grande que la que hace un gobierno que dice no ser intervencionista, o sea, ser liberal libertario, que tomar una medida que es la madre de la intervención, que es el endeudamiento. Bien. Cuando uno toma endeudamiento, es así. La escuché. Es efectivamente así. Cuando uno toma endeudamiento y condiciona la soberanía económica del país, ya condiciona al 80% de la economía. Y después, nuestro presidente fanático Donald Trump, por favor, que copie algo de la política de protección del mercado interno. Porque ahí estamos, toda la región, sufriendo la política arancelaria de Estados Unidos, que está protegiendo su mercado interno, sus empresarios, sus productores, sus trabajadores. Y nosotros que nos estamos arrodillando, renunciando al interés nacional, del lado de un presidente que dice admirarlo profundamente a Donald Trump, pero que no le copia nada. Hace una política absolutamente contraria a la protección del mercado, de los empresarios, de los laburantes. Eso es lo que está pasando. Gracias, Agustina. No, al gracias por esa vehemencia. Muchas gracias a ustedes. Bien, breve corte y ya seguimos con punto de partida. Dale. Gracias por esperarnos. Ahí estaba, una charla amena y amistosa con Agustina Propato, con la diputada nacional, que vuelve a ser candidata en estas elecciones, así que seguramente sea diputada 4 años más. Felicitaciones para ella. Muy bien. Emma Ferrario es legislador porteño, está en la ciudad de Buenos Aires, y sí, si es porteño, está en la ciudad de Buenos Aires. Y también hay que entender el rompecabezas. Con Emma Ferrario me pasa algo. Ahora nos vemos todas las semanas en Infobae y él viene a hablar de cuestiones urbanas, donde, por lo menos en lo personal, me prometía no hablar de política electoral, para poder salir de esos momentos, aunque siempre cuando hablamos de cuestiones urbanas o de la ciudad o lo que sea, estamos hablando de política. ¿Cómo andás, Emma? ¿Bien? ¿Cómo estás, Moncho? Bien, muy bien. Vos, gracias por invitarme. Gracias. Un placer estar acá. ¿Tenés declaración jurada por ahí dando vueltas? Tengo todo, bien, tengo okay. todo. No vamos a andar por ahí. Bueno, en serio me preguntaba lo del rompecabezas porque me pasó que esta mañana vino Vidal a Infobae y Vidal decía, yo estoy en el PRO, no estoy de acuerdo con esta alianza con los libertarios, y hablaba de un post-mileísmo. Si no entiendo mal, Larreta lo que hace es correrse del PRO, tener su espacio propio y vos quedaste ahí. Y ahí digo, bueno, ¿hay posibilidades de un revival del PRO con ustedes? Si no, ¿qué están pensando con lo que viene? ¿Cómo está el tema? Mira, lo primero que te digo es, sí, yo decidí ir ahí y estar ahí, primero por una razón clave, que para mí lo que estaba pasando era que la ciudad de Buenos Aires estaba muy mal y no me sentía cómodo yendo en una lista que dijese que la gestión de la ciudad de Buenos Aires estaba bien, en este caso era el PRO y otros partidos que estaban ahí. Ahora, dicho esto, yo lo que creo
es que estamos atravesando una crisis que es mucho más profunda Sí. que las alianzas electorales. Es más, digo, creo que las alianzas electorales son como una demostración de lo profunda y jodida que es la crisis que tiene el sistema político y el sistema de partidos. Sí. Porque lo que estamos atravesando son partidos que están completamente vacíos en su identidad. Vos tenés partidos que en algunas provincias son oficialismo con el gobierno nacional, en otros son opositor, en otros no juegan. Digo, y no es solamente el caso del PRO, lo tenés en muchos partidos. No, el gobernador de San Luis no presenta lista para no molestar a los libertarios. Pero entendés que eso. Gobernador. Pero entendés que eso lo que habla es del concepto de partidos políticos que está muriendo. Y yo lo digo así, vos decís, che, bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, pará, obviamente siempre se va a requerir ingeniería electoral para competir. Pero lo que está pasando es, tenés partidos que se vacían en su identidad, partidos que quedan completamente como desfigurados, quedan los nombres propios, y cuando quedan solo los nombres propios, bueno, es difícil construir algo superador. Porque solamente estamos Moncho y Emma, y es una competencia entre Moncho y Emma, y no hay ninguna idea que nos supere a nosotros dos, por lo cual estamos compitiendo, por lo cual queremos ir. Y bueno, se te arma este rompecabezas donde las piezas no terminan de encajar necesariamente. Entonces yo creo que el desafío ahora, y ahora si quieres vuelvo a tu pregunta, pero el desafío ahora es decir, bueno, ok, ¿cómo pasamos esta etapa de nombres propios a ideas? Cuando veo lo que pasó en la ciudad ahora, ¿no? Con el armado de alianzas de cara a octubre. Yo no voto la Libertad Avanza, no voto el kirchnerismo. Digo, yo me parece muy bien que se construya algo que sea una alternativa a los extremos. Sí. Me parece muy necesario. Ahora, cuando veo el nivel de fragmentación, y un poco me frustra. Veo, che, bueno, tenemos que construir una idea que aglutine. Pero tienes una idea, no alcanza con un nombre, ¿entendés? Porque si volvemos a un nombre, y eso finalmente termina siendo débil. En el cierre de lista fue como la pelea por el nombre. O sea, Ocaña estuvo a 2 minutos de arreglar con Manes. Manes se pelea. La coalición cívica se pelea también. Queda Lustó y Ocaña. Quedan Manes con Abrevaya. Fue inentendible. De vuelta, yo creo que estamos hablando de todos nombres, Claro, por eso, todos sí, nombres, sí. como decís vos, todos nombres. Y lo que tenemos que discutir, y yo creo que en la ciudad además hay una oportunidad muy grande de cara al 27, es, che, bueno, ¿cuál es la visión que queremos para la ciudad? Y que esa visión tiene que ir adelante de todo lo otro. En la ciudad, yo creo que los porteños le cortaban el ticket a Jorge Macri. Yo creo que no hay más expectativas en el gobierno de Jorge Macri de parte de los porteños. Entonces creo que eso te muestra una ciudad que pasaron 600 días de este gobierno, que la ciudad está peor, y yo no estoy diciendo, no, bueno, antes todo era color de rosa. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que indudablemente ahora está peor. Entonces creo que de acá al 27 tenemos un desafío que es doble. Por un lado, decir, che, bueno, ¿cómo recuperamos todo lo que se rompió? Pero por otro, es cómo construimos futuro. Digo, la ciudad de Buenos Aires dio conversaciones que no daba ninguna otra ciudad. La ciudad de Buenos Aires probó cosas que eran completamente novedosas. Yo siempre digo, es una ciudad que levantó trenes, que enterró autopistas, es una ciudad que se animó a dar conversaciones difíciles. Incluso cuando los porteños decían, che, pará, estás yendo como demasiado rápido con esto, no entiendo qué estás haciendo, ¿por qué me haces esto? La ciclovía es un gran ejemplo. Bueno, la ciclovía es un gran ejemplo. Y después, bueno, tenés 300 kilómetros de ciclovías, un montón de gente que la usa y sigue creciendo. Lo anoté porque está bien esto. Claro, lo que ustedes están planteando es, y supongo que Larreta también, lo he entrevistado varias veces y bueno, lo buscaré para las próximas oportunidades, es, ya no tenés tiempo, Jorge, de darlo vuelta, te cortaron el boleto, no entendieron tu concepto de ciudad, si es que lo tuviste, no lo sé, tampoco. No sé cuál fue, yo no está acá. sé. Pero digo, vos decís, el porteño ya le picó el boleto. Si nosotros no entendemos eso y armamos para el 2027, se lo lleva, no sé, Karina. Yo lo que digo es, che, dejemos de tratar de revivir etiquetas, de revivir partidos. Digo, eso ya está. Lo que hay que revivir es la ciudad de Buenos Aires. Okay. El foco es la ciudad de Buenos Aires. Y discutamos qué ciudad queremos. ¿Qué visión de ciudad queremos? Yo tengo la mía, y de hecho lo he compartido con vos muchas veces. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires tiene que ser más justa, digo, tiene que haber oportunidades para todo, no importa dónde naciste, el barrio, el género, la edad, digo, tiene que ser más justa, tiene que ser una ciudad que funcione como un relojito, digo, tiene que devolverle tiempo a la gente. Digo, tenemos que volver a ese concepto como fue inicialmente el Metrobús, esta idea de que no pierdas tanto tiempo en el tráfico, haciendo trámites, que vas a sacar la licencia y no se te actualiza el sistema. Digo, todo ese tipo de cosas no tienen que pasar. Y además de ser una ciudad que es justa, una ciudad que le devuelva tiempo, tiene que ser una ciudad que sea supersónica, digo yo, que tenga tecnología en todos lados. Pero ¿por qué pensás que Jorge Macri no... Porque Jorge Macri gana. Sí. Y si bien no era el candidato el que más quería Larreta, eso quedó claro, no hace falta que... Yo lo voté, ¿eh? A Jorge. Sí, yo lo voté a Jorge. ¿Vos lo votaste? Yo lo voté a Jorge y me arrepentí. Con Lustó. Sí, me arrepentí. Digo, porque pensamos que era una continuidad de algo. Eso, ¿y qué pasó? Y bueno, él asumió y fue el 1 de marzo de la legislatura y dijo, voy a poner en crisis todo. Sí, lo logró, puso en crisis todo. Digo, y yo creo que lo peor
es que no solamente no hay una visión de futuro, ¿viste? Que vos podés discutir con una visión, si te gusta más, te gusta menos, pero por lo menos alguien te pone sobre la mesa una visión hacia dónde va. No, ni siquiera hay una visión. Lo que yo veo es que las cosas más básicas, el ABL, no está, ni eso se cumple, ni el alumbrado, barrido y limpieza, porque la ciudad está más sucia. Que es como lo más básico. Estamos discutiendo temas en la ciudad que no eran tema. Digo, la limpieza no era un tema. No era un tema. Y después ves cosas. Este gobierno, yo siempre digo, es un gobierno que le encanta explicarte los problemas. No te da una solución, pero te los explica. ¿Viste? Y siempre, un día se dieron cuenta que la provincia de Buenos Aires rodeaba la ciudad. Ay, es un problema, la provincia rodea la ciudad. Otro día el problema era Carina Milei y el mileísmo. Ahora son aliados de Carina Milei y el mileísmo. Entonces esa solución no va más. Otra semana fue la reta. No, bueno, fue la reta. Bueno, entonces yo lo que digo es como, che, háganse cargo de lo que tienen que resolver. Vienen con medidas para soluciones tipo 900.000 pesos a las personas que revuelven la basura. Esa fue la que menos entendí. Es como multar a un tipo que no debe tener ni DNI. Te juro, y cuando lees cómo lo dicen, es una mezcla entre crueldad y brutalidad. Es como decís, che, ¿qué estás diciendo? Pero pará, yo se lo pregunté a algún asesor de Laura Alonso y le digo, boludo, fue poco inteligente. Más allá de la crueldad. O sea, supongamos que era para el mal. Eso, bruto. Digo, nadie no pasó por un ojo que diga, che, pará, pensemos un poquito, ¿a quién le vamos a cobrar? Yo voy a pedir, mira, todos los principios de mes empezar a hacer un pedido de informes que me digan cuántas multas cobraron por esto. No, porque sería es ridículo. un gran pedido de informe. Lo voy a hacer, pero todas las primeras semanas de mes lo voy a hacer. Te juro que voy a hacer copy-paste y lo voy a pedir. Porque quiero saber qué están haciendo con Pará, esto. ¿y qué legislatura imaginas que viene? Porque va a haber una elección donde va a quedar más fragmentado. Sí, va a quedar más fragmentado todavía. A ver, yo creo que nosotros por lo menos vamos a apoyar todos los proyectos que creamos que están alineados con nuestra visión de ciudad. Digo, ¿qué quiero decir con esto? No es palabra vacía. Yo creo que se van a construir mayorías temáticas. Ok. No, para mí no existe más esta idea de, bueno, hay marcas políticas que arman una coalición. No, para mí es mayoría temática. ¿Nos interesa el viaducto Sarmiento? Se aprueba el proyecto necesario para el viaducto Sarmiento. O sea, Jorge, tenés esta idea, traela y la vemos. O las nuestras. Sí, o viceversa. Digo, yo estoy hinchando, vos sabés, hace mucho con el tema de los animales, los perros y los gatos de la ciudad. Y tengo un montón de leyes con eso. Bueno, y voy a hacer todo lo que pueda para que esas leyes se aprueban. Okay. Y voy a tratar de construir la mayoría para que esa ley salga. Hace muy poquito, Graciela Ocaña también impulsó, junto con nuestro bloque, con el interbloque que tenemos, para que los jubilados no paguen el pasaje de subte. Sí. Bueno, fue una mayoría que se armó para eso. Entonces yo creo que vamos hacia... Y me parece que está bien que se construyan mayorías para aprobar proyectos concretos que le mejoren la vida a la gente. Ustedes quedaron, si el porteño te dice, está bien, en la nacional ustedes votan a... O sea, tu espacio vota a Ocaña. Mirá, sí, yo trabajo con Graciela, yo hablo por mí, Sí, yo trabajo con Graciela, respeto a Graciela, creo que Graciela está haciendo un gran laburo, me parece que toda su agenda para los adultos mayores y el laburo que está haciendo es la que va, definitivamente los jubilados están siendo recontra perjudicados por el ajuste de este gobierno y creo que Graciela viene laburando de esa manera y para mí es muy sólido lo que hace, así que sí, voy a votar a Graciela sin problema, convencido, no sin problema. Bueno, igual en la última te arrepentiste. Bueno, pero fue muy grande el desastre, ¿no? Para arrepentirme. En general no me arrepiento de mis votos. Sí. En general no. Esto fue, porque la verdad que cuando ves lo que pasó en la ciudad, es sorprendente. La verdad que es sorprendente cómo se rompió la manera. Fuerte. Sí, te juro, a mí, y no lo digo como acting, a mí me duele, porque yo sé que ellos saben que se puede hacer mucho mejor. Entonces lo que más bronca me da es cuando te la caretean diciendo, bueno, esto es lo que pasa, esto es lo que hay, esta es la situación. Bueno, pasa esto, entonces, pará, dale, vos sabés que se puede hacer mucho mejor. La pregunta del origen era siempre, bueno, pará, ¿y quién? ¿Quién fue que dijo? Bernie, mirá, justo Bernie. Cuando en el peronismo dijo, el que trajo al borracho que se lo lleve, que fue una frase letal en la plena presidencia de Alberto. Siempre quedó boyando el ¿quién trajo a Jorge entonces? Bueno, mirá. Yo lo que te puedo decir es que por lo menos desde nuestro espacio, y Horacio ya lo dijo, queremos volver a gobernar la ciudad. Es la manera que el sistema democrático tiene para resolver estas cosas. Digo, y estamos convencidos de eso. Estamos convencidos que la ciudad merece mucho mejor y estamos trabajando en eso. Y vos sabés, a mí me encanta. Me encanta pensar la ciudad. Otra vez el jefe de gobierno. Es un proyecto a mí me gusta y creo que obviamente tiene la experiencia, tiene el compromiso, conoce la ciudad como nadie. Yo lo que no terminaba de entender era... ¿por qué volver? Es como que Larreta volvió, ¿viste? Bueno, ahora vuelvo a ser legislador para volver a ser jefe de gobierno. Y decís, a mí me pareció como cuando lo dijo, hubo un montón de conversaciones sobre eso, ¿no? ¿Para qué lo dice? Si es una No, a mí no me jodí que lo diga. A mí me pareció como re...
A mí me pareció como súper nítido. Che, tengo la oportunidad de empezar a conversar ahora con los porteños. Hay una elección Arranco puntual a legislador. Que todos le decían, pero pará, legislador, fuiste candidato a presidente y vas a ser legislador ahora, ¿por qué no esperás a octubre? No, che, no, ahora me interesa la ciudad, los temas de la ciudad, voy a hablar de la gestión, de lo que falta en la ciudad, de lo que puedo mejorar. Bueno, tuve una elección a legislador y desde ese día y de antes, todos los días recorre la ciudad. Y su foco está Claro, ahí. pero en el cierre nacional Entonces, no se metió tanto. no, Entonces. no, porque el foco de él, de vuelta, el foco de él está en la ciudad, en la gestión de la ciudad. Y le interesa eso, y le interesa construir eso de cara al 27. Y yo creo que, no sé, a mí eso por lo menos personalmente me convoca ser parte de un proyecto que hoy está discutiendo qué ciudad quiere dentro de 2 años. Nosotros nos juntamos a charlar esas cosas, estamos armando nuestro plan y la visión y cómo lo queremos hacer y cuáles son las prioridades. Yo soy un obsesivo de eso, de hecho lo dijiste vos, yo me dedico todas las semanas a estudiar un tema distinto, a ver qué están haciendo otras ciudades, qué hizo la ciudad, qué se puede mejorar. Y creo que hay un montón para hacer, ¿eh? En el transporte, con la basura, en educación, con las mascotas. Hay un montón de temas que se pueden hacer en la ciudad. En el transporte mismo. Sí. El quilombo del estacionamiento. Cómo conectar las bicisendas con los bondis, con el subte, con el metrobús. Las bicisendas, cómo hacer para que haya más red entre sí. Igual, el rival que van a tener ustedes más que el PRO va a ser los libertarios. Es como, se vienen 2 años de discusión de los libertarios diciendo qué quieren para la ciudad. Bueno, yo creo que cuando la gente escucha eso, yo creo que cuando imaginan qué ciudad se viene, que piensen en el gobierno de Jorge. De alguna manera el gobierno de Jorge tiene bastante en común con el gobierno libertario. Los dos se olvidan de la gente y rompen mucho. Entonces me parece que cuando imaginan qué gobierno para la ciudad, bueno, que imaginen una cosa así. Yo creo que nosotros, los porteños, merecemos mucho más que eso. Merecemos mucho más que eso. Y no podemos caer en esa trampa entre el pasado y el presente, ¿viste? Entre el kirchnerismo, entre la Libertad Avanza y el PRO confundido, que va con la Libertad Avanza, que no sabe dónde se pare. No, tenemos que crear algo que sea superador de todo eso. Que por sobre todo no intente revivir ninguna marca. Que recupere la ciudad. Gracias, Emma. Gracias a vos. Un placer. Bien, nosotros nos vamos, nos reencontramos el martes que viene a las 8 de la noche como cada semana para hacer punto de partida. Chau.